hablando de ese jueves, Él se reunió con los discípulos, participó de la última cena con ellos, que luego cuando Él regrese se va a volver a dar. Dice que Él no va a volver a tomar vino hasta el día que vuelva a levantar la copa, pero ya con cada uno de aquellos que lo recibieron como Salvador y que fueron recibidos por el Señor. Luego de que Él participó de esa cena junto con ellos, Jesús fue entregado. Esa misma noche Jesús fue entregado por Judas. No vamos a hablar de todo el diálogo que tuvo con sus discípulos porque sería largo explicar cada cosa. Pero Jesús fue entregado por Judas y fue arrestado esa misma noche, porque el enemigo todo lo quiere hacer rápido, ¿no? Esa misma noche en la que Jesús fue traicionado y fue entregado por Judas, fue llevado ante las autoridades judías. Estamos hablando de Anás y Caifás, que eran los líderes religiosos en ese momento. Y después de juzgar al Señor Jesús, un tribunal de hombres lo encontraron culpable de blasfemia. Y como ellos no podían sentenciarlo a muerte, lo llevaron a Pilato para que no sean ellos, sino que sea Pilato el que lo condene a Jesús. Y por supuesto, dice la palabra que Pilato no encontró culpa en él. Usted sabe lo que la historia dice, ¿no? Que se lavó las manos, y a veces cuando ante un problema nos lavamos las manos, dice, estás haciendo la de Pilato, ¿no? Te estás lavando las manos. Pilato no encontró culpa en él, y como era costumbre en aquel tiempo para esa fecha, para la Pascua, liberar un preso, le dio al pueblo la opción de elegir, ¿no? Entre Barrabás, que era un malhechor que había sido apresado pocos días antes, y Jesús. Y como es sabido, el hombre sin Dios siempre elige mal. Y eligió mal. Eligió a Barrabás. Pero todo esto ya era un plan de Dios. Así que a veces me pregunto, ¿eligió mal o fue el Señor? Por supuesto que fue el Señor, porque todo estaba direccionado por la mano poderosa de Dios. ¿Y sabe qué? Hoy la cosa no ha cambiado mucho con respecto a hace 2000 años. El hombre sin Dios sigue eligiendo mal. Por eso necesitamos de Dios para poder vivir vida abundante en esta tierra. Acá es donde, como dijo Mabel, necesitamos aprender a vivir reino. Por eso el reino de los cielos ha sido acercado a nosotros, para que podamos comenzar a experimentarlo acá, para que podamos comenzar a vivirlo acá. Y por eso Dios nos sigue dando la oportunidad de poder elegirlo a Él. Y sabe que así cerró ese jueves, estando junto con sus discípulos y luego siendo entregado. Ahora, las primeras horas del viernes, como les dije, fue entregado a las autoridades judías, luego a las autoridades romanas, hasta que fue crucificado. Se sacrificaban, se hacía el sacrificio matutino y el sacrificio de la tarde. Jesucristo fue sacrificado en el sacrificio de la tarde, que era aproximadamente a la hora 15. Ahí es donde el Señor ese viernes fue entregado para morir en una cruz. Y ese mismo día Jesús murió. Es por eso que dice que estuvo 3 días en la tumba. El resto del viernes, el sábado y parte del domingo. Fueron los 3 días que Jesucristo estuvo en la tumba. Es bueno aclarar que Jesucristo murió, pero Jesucristo
no murió como mártir. Muchos pueden llegar a pensar que fue un mártir más. No, Jesucristo no murió como mártir. Jesús murió como nuestro Salvador. Un mártir no muere como nuestro Salvador. El único que murió como nuestro Salvador fue Jesucristo. Su muerte iba a ser muy diferente a la muerte de los mártires. Jesús vino a tomar nuestras culpas. Jesús vino a tomar nuestras iniquidades y nuestros pecados. Jesucristo vino a cargarse de nuestros pecados. ¿Sabe por qué? Porque el hombre estaba condenado a muerte. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Jesucristo vino a tomar nuestras culpas, vino a tomar nuestros pecados, vino a tomar nuestras iniquidades. Y un mártir no viene para salvar al mundo. Jesús vino para salvar al mundo. Jesús fue el único santo y Él vino a beber una copa. Dice la palabra de Dios en Mateo 26 que Él rogó 3 veces para que el Señor, si era posible, pasase esa copa. Ya una vez lo expliqué, que la copa que Él tenía que beber, que no quería beber, que era una copa amarga, no era la crucifixión. Jesucristo sabía que iba a ir a la cruz. La copa que Él tenía que beber, por la cual rogó 3 veces, era la copa donde estaba toda la inmundicia cometida por el mundo. Es donde estaba toda la inmundicia cometida por cada uno de nosotros. Y por eso Él no quería beber esa copa, porque Él no conocía pecado. Y esa copa lo iba a separar de Dios. Por eso Él dice que rogó 3 veces al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa. Como diciendo, si hay otra manera de salvar, deja que yo pase por esa manera, sin tener que beber esta copa, sin tener que separarme de ti. De hecho, usted sabe que en la cruz Jesús dijo: Eloi, Eloi, lama sabactani. ¿Sabe lo que significa? Padre, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y yo siempre le grafico lo que para mí fue esa escena. Esa era la cruz donde estaba Jesús y Dios se dio vuelta y le dio la espalda. ¿Por qué? Porque en ese momento se produjo esa separación. ¿Y qué separaba a Dios de Jesús? Tu pecado y mi pecado. Y esa copa era la copa que Jesús tenía que beber. En esa copa estaban todos los pecados. En esa copa estaban todas las inmundicias. En esa copa estaban todas las inmoralidades, estaban todos los crímenes, estaban todas las violaciones, estaban todos los abortos, todas las enfermedades, todas las amarguras y las tristezas, todos los engaños, no solo nuestro, sino de todas las razas y de todos los tiempos. Estaba todo en esa copa que Él no quería beber, que iba a producir esa separación. Sin embargo, la bebió por amor, porque te amó a vos y porque me amó a mí. Y sabiendo que estábamos perdidos, se entregó. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, porque Él se hizo pecado por vos y por mí. Dice, Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz. Tomó lo nuestro, porque Él era santo. Tomó lo nuestro y se hizo pecado. Es decir, que todo lo nuestro le fue transferido a Él. En esa copa estaba tu pecado y mi pecado. En esa copa estaban tus inmundicias y las mías, tus iniquidades y las mías. Como dice Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros.
Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz, porque estábamos condenados a una muerte eterna. Usted sabe que Dios en el Génesis dijo que si se comía de determinado árbol íbamos a morir. Luego el enemigo se le presenta a Eva y le dice: no morirás. Y sí, el hombre, después de pecar, después de desobedecer a Dios, comiendo de donde el Señor había dicho que no se debía comer, físicamente no murió, pero sí lo hizo espiritualmente. La muerte se enseñoreó de él y se necesitaba alguien santo para poder revertir esa situación. Y ese santo fue Jesús y revirtió esa situación en la cruz del Calvario. Por eso hoy estamos aquí celebrando lo que Él hizo por nosotros. Ninguno de nosotros se podía salvar a sí mismo. Se necesitaba un Salvador y ese fue Jesús, aquel que entregó su vida. Y fue así, ¿por qué? Porque Él no era un mártir. Él era un Salvador. Él era nuestro Salvador. Después de toda esa brutalidad ejercida sobre Jesús, que no vamos a hablar de eso, usted sabe lo que los romanos hacían. Aquel que vio la pasión de Cristo, le voy a decir que esa brutalidad que usted ve en esa película es nada comparado a lo que Jesús recibió. Usted sabe que el Salmo 22 habla mucho de la crucifixión de Jesús y dice que aún se le podían contar los huesos. ¿Sabe por qué es eso, no? Porque sus carnes estaban abiertas. Usted sabe lo que era el látigo, ¿no? El látigo tenía puntas de metal o puntas de hueso. Cuando pegaba en el cuerpo y se volvía a sacar, arrancaba. Y eso fue lo que sufrió Jesús, pero no fue lo más duro. Lo más duro fue tomar tus culpas y mis culpas. Esa era la copa que Él no quería beber. Ahora, ese mismo viernes, Él muere diciendo algo maravilloso, que cada vez que lo recuerdo me llena de emoción, porque lo hizo por mí. No solo dijo Eloi, Eloi, lama sabactani, sino que también dijo: pagado está. Él en esa cruz pagó la deuda que nosotros habíamos contraído por el pecado que moraba en nosotros. Esa palabra en griego es tetelestai. Es una palabra muy usada. Era una palabra muy usada en ese tiempo. Los sacerdotes eran, por ejemplo, los encargados de revisar los animalitos para el sacrificio. Y cuando ellos corroboraban que ese animalito estaba perfecto, estaba bien para dicho sacrificio, ellos decían la palabra tetelestai, como que el corderito estaba apto. Jesús fue el cordero apto para nuestro sacrificio. Primera de Pedro 1, 18, 19 dice, y leía hoy, Mabel, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Qué significa vana? Vacía. Fuimos rescatados de nuestra vacía manera de vivir, porque quizás antes nos regocijábamos en cosas pasajeras que este mundo tiene para ofrecernos, pero no podíamos regocijarnos en lo eterno porque no conocíamos al Señor. Pero a través de la cruz el Señor nos hizo aptos, la cual recibisteis de vuestros padres, dice, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Los comerciantes también usaban esta palabra tetelestai cuando había una deuda y esa deuda eran canceladas. Se les entregaba al deudor un certificado que decía tetelestai,
pagado está. Siempre les digo que el Señor hablaba de cosas que eran naturales para que la gente entienda. Ahora esas palabras finales de Jesús, consumado es, que sucedió ese viernes alrededor de las 3 de la tarde, cuando el Señor Jesús cerró los ojos a este mundo, pero 3 días después los iba a abrir nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque la muerte no lo pudo contener, porque el gen de la muerte no estaba en él. Y siempre me encanta decir que el enemigo lo escaneó el viernes, buscando ese gen que sí estaba en el hombre a través de la caída del hombre en el Getsemaní. Pero Jesucristo era sin pecado. Ese gen de la muerte no estaba y lo escaneó el primer día, el viernes, y lo escaneó el segundo día, el sábado. Yo me imagino el tercer día el enemigo se estaría agarrando la cabeza porque no podía encontrar ese gen que sí estaba en nosotros, pero no en Jesús, porque Él era sin pecado, a tal punto que la muerte no lo pudo retener. Tuvo que resucitar y nos dio amplia salvación a cada uno de nosotros. Esta palabra tetelestai anuncia el fin de una deuda. Y el día viernes, el Señor, a través de su muerte, canceló esa deuda que teníamos para con Él. Y hoy todos podemos poner nuestra confianza en ese sacrificio hecho por Jesús. Y todos aquellos que se acercan a la cruz pueden decir: sí, soy culpable de mentira, porque la palabra dice que no hay justo ni aun uno. Y es probablemente que muchos pecados más hayas cometido y te puedas acercar al Señor y le digas: soy culpable, no sé, de aborto, de adulterio, de asesinato, de pornografía. Pero te voy a decir una cosa: si hay genuino arrepentimiento en esa confesión, el Señor te dice: pagado está. Tu deuda cancelada está, porque Él pagó por cada uno de nuestros pecados. Así que ningún pecado dé vuelta sobre tu cabeza y te diga que todavía no ha sido pagado. El Señor canceló la deuda. Podés haber cometido el peor de los pecados. Y a veces en nuestra mente finita, como siempre digo, es imposible que podamos entender a un Dios infinito. ¿Y a qué voy? Porque le voy a decir, ¿puede haber salvación para un violador de niños? Para aquel que cometió quizás uno de los pecados más aberrantes que una persona puede cometer. Y seguramente, humanamente, uno diría: no tiene perdón. Y claro, porque en nuestra mente finita es imposible que podamos comprender a un Dios infinito. Pero yo le digo que según la palabra de Dios, si ese hombre que cometió el pecado más aberrante que una persona puede cometer, se arrepiente genuinamente y entrega su vida al Salvador y no vuelve a repetir más ese pecado, para él también hay perdón. Para él también hay perdón. Por eso, mi hermano, no condenemos, seamos misericordiosos, porque juicio con misericordia se va a hacer sobre la vida de aquel que tenga misericordia. No sé qué pecado pudiste haber cometido vos. Sí sé los pecados que yo cometí, pero también sé que el Señor Jesús desde la cruz dijo: pagado está, cancelado está. Así que no te mortifiques más por el pecado. Cada día andá en arrepentimiento genuino al Padre, pidiendo perdón por tu salvación. Él pagó y anuló el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria. Dice la palabra que la quitó de en medio y la clavó en la cruz. En la cruz. ¿Sabe por qué hizo eso? ¿Por qué la palabra dice eso?
Porque antes, cuando había una deuda, se llevaban las deudas a la plaza principal y sobre los árboles se clavaba diciendo: tal me debe esto, esto y esto. El Señor clavó en la cruz y luego de que esa deuda era saldada, se clavaba también diciendo que esa deuda había sido pagada. El Señor clavó en la cruz el acta de los decretos que nos era contraria y canceló nuestra deuda en la cruz del Calvario. Y dice que luego de decir estas palabras, pagado está, entregó su espíritu en manos del Padre y expiró. Ese viernes el Señor Jesús murió. Jesús pasó viernes, sábado y domingo en la tumba. Y el domingo ocurrió el suceso que hoy estamos celebrando. El domingo el Señor Jesús resucitó. Y no solo debemos celebrar hoy, sino que debemos celebrar todos los días, porque la resurrección de nuestro Dios, de nuestro Señor, tiene que ser alegría para cada uno de los días que nos toque vivir sobre esta tierra. Un domingo como hoy, el Señor Jesús se levantó de los muertos. Y Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y 4 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. O sea, nos hizo renacer. Usted sabe lo que Jesús le dijo a Nicodemo, que si no nacemos de nuevo, no podemos ver el reino de los cielos. Por eso, a través de Jesús tenemos la posibilidad de renacer a una nueva vida. Nos hizo renacer para una esperanza viva. Estamos poniendo nuestra esperanza en un Dios vivo, en un Dios que hoy vive, en un Dios que fue depositado en una tumba. Pero si hoy usted viaja hacia Israel y va a visitar esa tumba está abierta porque Dios está vivo. Él vive. No como otras religiones que adoran a un Dios muerto. Él está vivo. ¿Y por qué nosotros hoy tenemos la posibilidad de renacer a una esperanza viva? Por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso dice la palabra, para una herencia incorruptible. Tu herencia no puede ser corrompida. Para una herencia incontaminada, tu herencia no puede ser contaminada. Y dice para una herencia inmarcesible, quiere decir inmarchitable. Tu herencia no puede ser marchitada. Lo que Jesús hizo no te lo puede robar nadie. Nadie puede contaminar lo que el Señor hizo. Y dice, reservada en los cielos para vosotros. Para nosotros, a través de la resurrección de Jesús. Pero lamentablemente, por más que, como leíamos, nos hizo renacer para una esperanza viva, después de haber pasado poco más de 2000 años de que Jesús se levantó de la tumba, hay muchos que en vez de buscar al Dios vivo, lamentablemente busca hallar la paz en cosas muertas. Nos encontramos hoy con muchos queriendo buscar solución en lugares donde hay muertos. Por ejemplo, por dar un ejemplo, los budistas. Ellos buscan paz, ellos buscan vida en Buda. Y Buda es una persona que murió. Y si usted hoy va a la tumba de Buda, Buda sigue estando en ese lugar. No resucitó. O los musulmanes que buscan solución en Mahoma, otro que nació, caminó por este mundo, murió, pero la muerte lo retuvo. Y hoy, si usted va a la tumba de Mahoma, en esa tumba se encuentra el cuerpo de Mahoma. O, por nombrar, los católicos, que, por dar un ejemplo, San Cayetano. ¿Usted sabe quién fue San Cayetano? Fue un abogado.
que hizo mucho bien a la gente. Y de hecho lo nombran en la Iglesia Católica el patrono del pan y del trabajo, porque era una persona que era de dar mucho trabajo, era una persona que ayudaba mucho a la gente con necesidades. Pero San Cayetano era un hombre que murió y la muerte lo retuvo. Le estamos pidiendo a un muerto que nos dé trabajo. Le estamos pidiendo a un muerto que nos dé pan cuando tenemos a un Dios que está vivo. Y que dice que si yo le pido, Él me va a dar. Que si yo golpeo, Él me va a abrir. Que si yo lo llamo, Él va a estar conmigo todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué buscar en muertos cuando tenemos a un Dios que está vivo? Que murió, pero la muerte no lo pudo contener y al tercer día resucitó. ¿Por qué seguir buscando en algo que no tiene vida? O buscan en un Cristo tan pequeño que lo pueden comprimir en una estatua o en una imagen. Cuando la misma Biblia dice que no nos debemos hacer imagen ni semejanza de nada que esté en los cielos, ni acá en la tierra, ni abajo, debajo de la tierra. No debemos hacernos imágenes. Sin embargo, comprimimos a un Dios tan grande que dice la palabra, que mide las aguas en las palmas de su mano, que dice la palabra que el universo no lo puede contener, lo comprimimos en una imagen. O mostramos a un Cristo en la cruz, doliente, crucificado, cuando ya Él no está más ahí, Él está vivo, vivo, vivo. Y que espera que seamos nosotros los que corramos a Él. ¿Por qué buscar en cosas que están muertas? No se puede comprimir nada en una imagen. Imagínese, son estatuas que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan. No palpan, no caminan y verdaderamente, no sé si usted ha visto, ¿cómo es que se llaman esas cosas que uno pone que generan risa? ¿Cómo? Memes, digamos, ¿no? Que pasan cosas y uno se ríe. ¿Sabe las veces que he visto cómo iban en procesiones y por ahí se tropezaron y la estatua hizo y se cayó al piso? Y a veces yo sinceramente cuando veo eso digo, no se pudo salvar ella a sí mismo y me quiere salvar a mí. Mi hermano, no busque más en esos lugares. Tenemos un Dios que está vivo. Tenemos un Dios que está vivo. Si hoy estamos acá predicando y si usted hoy está acá escuchando, es porque Él resucitó y está vivo. Nadie perdería tiempo hablando con un Dios muerto. Muchos dan testimonio de su resurrección. Los 4 evangelios hablan de la resurrección de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque quizás le van a venir y le van a plantear, ¿y cómo sé yo que Jesús resucitó? Yo no creo que Jesús resucitó. ¿No le han dicho? Y siempre tenemos que tener una respuesta. Yo no lo vi a Jesús resucitar. Y como siempre les digo, ¿vos lo viste a Napoleón? No. ¿Y por qué crees en Napoleón? ¿Vos lo viste a Colón? ¿Y por qué crees que Colón existió? Y porque me lo cuenta la historia. Bueno, no es necesario verlo. La historia habla de Jesús. Los 4 evangelios hablan de Jesús. Y ahí podemos ver a gente que cuando Jesús resucitó, dice que aún muchos que estaban en las tumbas resucitaron. Muchos vieron al Jesús resucitado. De hecho, los 12 apóstoles lo vieron a Jesús resucitado. Y sabe que de esos 12, 11 murieron asesinados de las maneras más crueles. ¿Y usted cree
que alguien se iba a dejar morir por algo que no era real? Uno solo quedó, que fue Juan, y quedó para dejarnos el Apocalipsis. Ninguno se hubiese dejado torturar y mucho menos morir por un muerto, por alguien que dijo que iba a resucitar y no resucitó. Mi hermano, ellos lo vieron resucitado. Pero hoy no es necesario eso para que vos creas que Jesús existió. Hoy es necesario decirle: Señor, manifestate a mi vida con poder. Y Él lo va a hacer. Y Él te va a llenar por completo para que no te quede ningún tipo de duda de que Él aún está vivo. Estos 12 fueron testigos presenciales de su resurrección. El apóstol Juan dijo: lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos tocante al verbo de vida. Lo tocamos, estuvimos con Él, lo vimos. Lo contaban de primera persona. Y aún nosotros somos testigos de que Él vive. ¿Sabe por qué? Porque ha cambiado nuestras vidas. Porque ha transformado nuestras vidas. Porque le ha dado un sentido a nuestras vidas. Y eso, mi hermano, no lo puede hacer un muerto. Eso lo tiene que hacer alguien que está vivo. Y qué lindo que es eso. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. A veces nos pasa que, como vieron a alguien pecar tanto, después no creen que pudo haber tenido un encuentro con el Señor. Un día me vinieron en la fábrica y me dijeron: mira este, antes se emborrachaba, le pegaba a su señora, la engañaba, y ahora me viene a hablar de Dios a mí. Y sinceramente me encantó que me viniesen a decir eso. ¿Cómo me va a hablar de Dios? Mirá, yo te voy a decir una cosa, les dije. ¿Vos lo ves a Hugo ahora? Porque vos me marcaste todo lo que Hugo era. Pero vos lo ves a Hugo ahora como es. Porque ellos no pueden ver a Dios. Y ese Hugo que le pegaba a su señora, hoy no le pega más. Ese Hugo que le mentía a su señora, ese Hugo que se emborrachaba, hoy no miente más, hoy no se emborracha más. Y ahí es donde uno puede visualizar la obra de Dios en las personas. Hugo cambió rotundamente su forma de pensar. Y hoy, aunque digan: este que hizo esto, este que hizo aquello, ¿cómo me puede hablar de Dios? Él tiene toda la autoridad para hablar de Dios. Porque todo lo que Hugo hacía para agradar a la carne, hoy no lo hace más. Hoy vive para agradar a Dios. Y eso es lo que el mundo tiene que ver en nosotros, un cambio de vida. Porque un Dios vivo te cambia la vida, mi hermano. El que mentía no tiene que mentir más. El que robaba no tiene que robar más. El que hacía cosas indeseables, hoy no tiene que hacer nada. Tiene que ajustar su vida a la palabra de Dios y vivir para un Dios vivo. Que un día como hoy resucitó. Nosotros le hemos entregado la vida a un Dios vivo. Y es por eso que hoy vemos como el poseído es liberado. Vemos como los enfermos son sanos. Vemos como los muertos se levantan con vida. ¿Por qué? Porque vida ha entrado en ellos. Y me refiero a muertos espirituales. Personas que caminaban sin Dios, pero hoy la vida entró en ellos y hoy caminan con Dios. Vemos todo eso porque nosotros no tenemos un Dios que está muerto, tenemos un Dios que está vivo, un Dios que murió, sí, por supuesto, un Dios que también resucitó, pero ahora queda lo más maravilloso, que es lo que tenemos que esperar, un Dios que va a regresar a buscar a su pueblo. ¿Y sabe qué? Solo los cristianos podemos disfrutar de esta bendición. No pueden disfrutarlo los musulmanes, no pueden disfrutarlo los budistas, los Hare Krishnas, aquellos seguidores de Confucio, de Gandhi. El privilegio de poseer un Dios vivo
solo lo tenemos los cristianos, los hijos de Dios. Todos nos gozamos en la resurrección de Jesús, pero es importante también saber que no hay resurrección sin cruz. Necesitamos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces creemos que con lo que hizo Jesús ya alcanza. Sí, por supuesto, Él hizo su parte. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y si queremos resurrección, tenemos que pasar por la cruz como lo pasó Jesucristo. ¿Y qué estoy diciendo? Que nosotros también debemos morir a este mundo. Muchos buscan resurrección, pero pocos quieren cruz. Pocos quieren pasar por la cruz. Y para que haya resurrección tiene que haber muerte, tiene que haber sacrificio. Todos celebramos la Semana Santa, pero Dios no quiere que celebremos una Semana Santa. Dios quiere que vivamos una vida santa. Eso es lo que Dios hoy está esperando. Y para eso es necesario sacrificio. Es necesario morir a nosotros mismos para que nuestros deseos no afloren, sino que afloren los deseos de Jesús, lo que Él tiene para nosotros. Así que si hoy estamos aquí en este lugar, es para celebrar que Jesús murió, pero que Jesús también resucitó y que hoy nosotros también queremos entregar nuestra vida en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que como dice la palabra, es nuestro culto racional. Poder nosotros hoy decirle: Señor, aquí estamos para vos. Hace 2000 años Dios dijo que ahí Él estaba para nosotros. Nosotros hoy poder tomar la decisión de decirle que estamos para Él, porque Dios espera que nosotros le demos lo mejor. Dice la palabra que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Es por eso que el apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo. Y para poder llevar fruto es necesario morir, mi hermano. Sabe que un día leí una historia de unos misioneros que iban hacia África. Y como siempre, la gente del mundo le gusta divertirse con los cristianos, cargarlos. Y esa historia decía que el capitán del barco, mientras aquellos misioneros iban hacia el África para predicar el evangelio, el capitán del barco se iba burlando de ellos y los ridiculizaba delante de los demás. Y así fue cada día en lo que duró ese viaje. En un momento del viaje, el capitán, en medio de esas cargadas, les dice: ustedes saben que van a ir a ese lugar y lo único que van a encontrar en ese lugar es la muerte. Y uno de los misioneros se paró y le contestó y le dijo: capitán, nosotros ya morimos antes de zarpar. Y qué bueno es que nosotros también podamos entender eso, entender que debemos morir a este mundo y a partir de hoy vivir para Cristo, vivir para el Señor, que no quiere decir que no vamos a disfrutar de las cosas del mundo, pero la vamos a disfrutar en la manera que Dios quiere que las disfrutemos. No es que vamos a dejar aquello que nos agrada, sino que vamos a dejar aquello que nos agrada y que constituye pecado. Eso es lo que vamos a dejar, lo que nos aleja del Señor. Y para finalizar, mi hermano, cerramos para que vea que ya no digo más nada, cierro la palabra. Déjeme decirle que estamos viviendo un tiempo glorioso de la historia. ¿Por qué? Porque podemos disfrutar de un Cristo vivo. Podemos disfrutar de un Cristo resucitado que vive en nosotros. Mi hermano, Dios vive en nosotros. Si no podemos vivir para Él, con un Dios adentro nuestro, imagínese el resto, cómo lamentablemente puede vivir. Podemos disfrutar de un Dios que nos acompaña cada día y que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Hoy ese Dios vivo está llamándonos a cada uno de nosotros a Él y nos grita: venid, venid, venid todos los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Aún esa voz del Señor se sigue oyendo, llamando a cada uno de nosotros y diciéndonos en particular: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Por supuesto que la salvación no es por obras, es por fe, pero sí la recompensa es por obras. Sí, el lugar que ocupemos es por obras, porque por nuestras obras vamos a ser, como dice la parábola, puestos sobre 10 ciudades, sobre 5 o sobre ninguna. Cada vez está más cerca esa voz. Hoy es tiempo de rendir nuestras vidas al Dios vivo y de esperar su regreso en santidad, mi hermano, en santidad. Ya Dios hizo lo que Él tenía que hacer. Ahora nos corresponde a nosotros hacer lo que nosotros tenemos que hacer. Oramos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias porque sin merecerlo te entregaste por cada uno de nosotros. Gracias porque en ti encontramos todo lo que necesitamos para poder vivir una vida abundante, Señor. Gracias porque a través de tu resurrección hoy nosotros tenemos amplia entrada en el reino de los cielos. Gracias porque, Señor, hace 2000 años bebiste esa copa y sé que fue doloroso y sé que fue duro, pero te agradezco porque dentro de esa copa estaba mi pecado, estaban mis transgresiones, estaban mis iniquidades, y no solo las mías, sino las de todo el mundo. Tú la bebiste y a través de esa transferencia tú, Señor, trajiste libertad, pagaste mis deudas, pagaste mis culpas. Y Señor, sé que tengo toda una vida terrenal para agradecerte. Y luego, Padre, una vida eterna para disfrutarte, para estar contigo. Porque, Señor, a eso tú viniste, Padre, a salvarnos a cada uno de nosotros, para que un día podamos estar contigo por la eternidad. Señor, tú nos estás esperando. Y me imagino, Padre, que así como estabas ansioso, deseando ese momento en el que te ibas a reunir con tus discípulos para celebrar esa última cena, hoy también, Padre, tus deseos deben ser grandes, Señor, pero ya no para reunirte con 12, sino ya para reunirte con una multitud que decidió elegirte como Salvador. Personas que renacieron para una esperanza viva, como dice la palabra, incorruptible. Sí, Señor, una esperanza que no se marchita, una esperanza preparada para todos aquellos que un día te recibieron, que un día te dijeron que sí. Gracias, Señor, porque ya no servimos más a un Dios muerto, sino que hoy servimos a un Dios vivo, a un Dios que vino como la palabra lo anunciaba, a un Dios que murió como la palabra lo anunciaba, también a un Dios que resucitó como la palabra lo anunciaba, y ahora esperamos a un Dios que regresa por nosotros como la palabra lo sigue anunciando. Señor, simplemente podemos decirte gracias. Gracias, Padre, por tanto amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú hiciste, Padre, y que ninguno de nosotros merecíamos, porque lo único que merecíamos era la muerte, Padre. Te agradecemos, Señor,
Te agradecemos por todo lo que tú has hecho. Y Señor, no dejamos de honrarte, de exaltarte, de bendecirte, Padre. Todo lo que nos quede de vida es para ponerte en alto, es para glorificarte, es para predicarte, es para anunciarte, Padre. Es para que el mundo pueda ver a través de nosotros que hay un Dios que está vivo, que hay un Dios que camina con nosotros, que hay un Dios que murió para darnos libertad, Padre. Por eso me gozo, Señor, cuando veo esas transformaciones, cuando veo a aquel que mentía que no miente más, cuando veo a aquel que caminaba en injusticia, que hoy, Señor, camina en la verdad. Me gozo, Padre, porque ningún hombre puede hacer eso si no es por tu ayuda, si no es por tu mano, Padre. De hecho, Señor, ya eso quedó demostrado en la ley. No hubo uno siquiera que la pudiese cumplir. Solo tú, Señor, pudiste cumplir la ley de principio hasta el final. Pero el hombre pereció en sus intentos. Por eso, Señor, yo te agradezco, porque hoy no camino solo, porque hoy ninguno de nosotros camina solo, sino que la palabra dice que el mismo Espíritu Santo del Señor vino a morar dentro nuestro. Oh, y si el mismo Espíritu que levantó a Jesús de la tumba mora en nosotros, mi hermano, tenemos todo lo que necesitamos para vivir una vida abundante. No necesitamos nada más. A veces opacamos nuestra mirada pensando que necesitamos dinero, pensando que necesitamos tal o cual cosa. Mi hermano, lo único que necesitas es a Dios en primer lugar, y luego Él te va a dar todo lo que necesitas para poder vivir como Él quiere sobre esta tierra. Pero siempre tú en primer lugar, Señor. Y si algún día, Señor, porque soy hombre, me olvido, Padre, me olvido de que tú tienes que ocupar el primer lugar, házmelo saber, Señor. No me dejes, Señor, caminar sin que tú estés primero en mi vida.